Creen que la confrontación es caos, ruido, amenaza, una tormenta destinada a sacudir. Pero Maquiavelo conocía la verdad. La tormenta nunca está fuera de ti, está adentro, y el hombre que controla su clima interior domina cada campo de batalla que pisa. Así que escuchen atentamente. Llegará un momento en que alguien se acercará a ti con ojos penetrantes. Un reto, una falta de respeto, un examen disfrazado de conversación. La mayoría de los hombres se derrumban antes incluso de pronunciar la primera palabra. Se estremecen, su latido los delata. Su mente busca desesperadamente un lugar seguro. Símense vistos, expuesto, juzgado. Pero el poder comienza en el momento en que dejas de temer la confrontación y empezar dando la bienvenida a él. Imagina que el mundo se ralentiza. Imagina tu respiración desapareciendo en un ritmo tranquilo y controlado. Imagina que la otra persona da un paso al frente, pero tú no te muevas, ni un centímetro, ni un parpadeo, ni un temblor. Porque la primera regla para permanecer inquebrantable es simple. Quien reacciona primero pierde. Déjenlos hablar. Que ardan. Dejen que sus emociones se desborden como un fuego sin recipiente. Cada arrebato que hacen es una confesión. Cada gesto revela su inseguridad. Cada palabra airada es una prueba de debilidad que no pueden ocultar. Tú, mientras tanto, te vuelves ilegible. Una máscara de calma tallada en hielo. Una presencia que les hace cuestionar todo lo que creían entender. Un silencio tan denso que doblega su confianza hasta que se quiebra bajo su propio peso. Este es el secreto que Maquiavelo susurraba solo a aquellos dispuestos a escuchar. En la confrontación, el dominio no es la fuerza, es quietud. Una quietud que hace que la otra persona se sienta expuesta. Una quietud que les obliga a llenar el silencio con su propio miedo. Una quietud que te convierte en lo único contra lo que los humanos no pueden luchar. Un oponente que se niega a jugar según las reglas emocionales. Y cuando finalmente dejan de hablar, cuando su ira se desvanece en confusión, usted entrega su respuesta. No es ruidoso, sin prisas, no me emociono, simplemente controlado, medido, lo suficientemente agudo como para cortar sin alzar la voz, porque el que habla el último, el que habla tranquilo, preciso, imperturbable, es el hombre que gana todos los enfrentamientos antes de que realmente comiencen. Así se siente el poder. No agresivo, no es ruidoso, no violento, pero aterradora en su serena certeza. La clase de certeza que solo puede poseer un hombre que se ha dominado a sí mismo. Y eso es ahí donde comienza la verdadera lección. En toda confrontación hay un momento en que el ambiente cambia. Un momento que la gente nunca nota, porque están demasiado ocupados defendiéndose, explicándose y justificándose. Pero tú debes ver lo que otros son ciegos a ver. Maquiavelo observó que el verdadero campo de batalla es invisible. Reside en el espacio entre dos mentes. Un espacio de silencio donde la postura, la respiración y la intención importan más que las palabras. Y en ese ámbito surge la segunda regla. Controla el marco o déjate controlar por él. La mayoría de los hombres entran en conflicto ya derrotados, no porque la otra persona sea más fuerte, pero porque han renunciado al marco sin darse cuenta. Responden a las acusaciones, reaccionan al tono, se defienden de un juicio imaginario. Su mente se centra en las emociones de la otra persona, en lugar de anclar la suya propia. Entienda esto: quien quiera que establezca el marco emocional, controla la confrontación. Si entran enfadados y tú también te enfadas, han establecido el marco. Si están nerviosos y corres a consolarlos, han establecido el marco. Si hablan en voz alta y tú alzas la voz para igualar la suya, han establecido el marco. Pero si llegan con fuerza y sigues teniendo frío, el marco se hace añicos, el guión falla y de repente, sin previo aviso, están reaccionando a ti. Este cambio es sutil, pero devastador. Su enfado empieza a parecerles injustificado. Su confianza se resquebraja. Su certeza se desvanece. Empiezan a cuestionarse a sí mismos en lugar de a ti. En ese momento cambia el poder. Para permanecer inquebrantable, debes arraigarte en un marco más profundo que la emoción, un marco construido sobre una autoridad interna inquebrantable, como un rey que no grita para demostrar que es rey, como un depredador que caza en silencio, como una tormenta que no necesita truenos para ser temida. Cuando te enfrentes a una confrontación,
Adopta esta mentalidad. Yo soy quien decide qué significa este momento. Ellos no. No su tono, no sus suposiciones. No se trata de un intento de provocar, culpar o intimidar. Tú determinas el significado. Tú defines la energía. Tú eliges el tempo. Por eso los hombres más fuertes no tienen prisa, no dan explicaciones, no lo justifican, no se esfuerzan por demostrar su inocencia o pureza. Simplemente existen con tal convicción que la otra persona siente que su propia posición se debilita en comparación. Poco a poco, casi imperceptiblemente, la confrontación se convierte en una negociación con tu silencio, tu firmeza, tu negativa a conmoverte emocionalmente. Esta es la ventaja psicológica que Maquiavelo admiraba, del tipo que doblega a los oponentes sin siquiera tocarlos. Sujeta el marco, sosténlo con una fuerza silenciosa, manténganlo hasta que sientan el peso de su propia inestabilidad. Así es como te mantienes firme. Toda confrontación tiene una palanca oculta, un único punto donde la fuerza del oponente se derrumba bajo su propio peso. La mayoría nunca lo encuentra porque están demasiado centrados en defenderse en lugar de observar. Pero Maquiavelo enseñó una verdad más fría: el que mira, gana. No el hombre que habla, no el hombre que presume de músculos, no el hombre que ladra más fuerte, el hombre que ve. Así pues, cuando surja un conflicto, tu primera tarea no es hablar, es para estudiar. Estudia la tensión en su mandíbula, estudia el quiebre en su voz. Observa cómo cambian sus ojos cuando te dicen lo que quieren. Estudia la distancia entre lo que dicen y lo que temen, lo notarás. Las personas se revelan con mayor honestidad en la confrontación que en cualquier momento de paz. Su inseguridad es lo primero que se nota. Primero, su ego entra en pánico. Su miedo subyace justo debajo de su ira, esperando a que alguien esté lo suficientemente tranquilo como para revelarlo. Y ese alguien debe ser tú. Aquí se requiere una paciencia implacable, una voluntad de dejar que sus emociones se agoten contra el muro de piedra de tu quietud. No interrumpas. No puedes rescatarlos de su propia inestabilidad. No logras mitigar el impacto de su ansiedad. Les permitiste revelar la verdad que no quieren que veas. Porque todas las explosiones emocionales terminan de la misma manera, con el oponente revelando su motivo más profundo. A veces es desesperación, a veces son celos, a veces es impotencia disfrazada de agresión, a veces es el miedo a perderte, o el miedo a equivocarse, o el miedo a ser visto como pequeño. Sea lo que sea, te lo mostrarán si dejas que el silencio se prolongue lo suficiente. Y aquí reside el tercer principio maquiavélico. Quien comprende el motivo del otro, él es el responsable de la confrontación. Una vez que comprendas qué es lo que están protegiendo, sostiene su centro en tus manos. El hombre que teme la falta de respeto se doblegará cuando se sienta verdaderamente ignorado. El hombre que teme la debilidad se quebrará cuando no pueda provocarte. El hombre que teme el abandono entrará en pánico cuando te alejes. El hombre que teme ser descubierto se retraerá cuando respondas a su ira con curiosidad. Todo oponente tiene una debilidad, no físico, no intelectual, pero emotivo. Aunque entralo y la confrontación deja de ser una batalla, se convierte en un plano, un patrón predecible, un mecanismo sencillo, una máquina con botones bien visibles. Y tú, la fuerza serena, observadora e inquebrantable, convertirte en el único que sabe cómo funciona la máquina. Este es el momento en que su poder deja de ser una amenaza. Es entonces cuando la confrontación deja de ser un caos y se convierte en una estructura que puedes doblar. Porque una vez que veas qué motiva a un hombre, puedes arrebatarle su poder sobre ti. Y una vez que le quites su poder sobre ti, la confrontación termina mucho antes que la conversación. En toda confrontación llega un punto en que, donde la otra persona se da cuenta de algo que no esperaba, que no te dobles, no emocionalmente, no mentalmente, no espiritualmente. Y esa constatación les asusta, porque la mayoría de las confrontaciones se basan en una sola suposición: que te defenderás. Eso lo justificarás, que buscarás aprobación, buscarás validación, buscarás ser comprendido, que lucharás en el campo de batalla ellos eligió. Pero cuando rechazas ese guión, su estrategia fracasa. Aquí es donde emerge la cuarta verdad maquiavélica.
El desapego es dominancia, no es frío, no es crueldad, no es apatía. Desapego, la capacidad de mantenerse en medio de la tormenta de otra persona y permanecen intactos bajo la lluvia. No se trata de permanecer en silencio, se trata de mantener la soberanía. Tus emociones te pertenecen. Hasta el momento, no a la presión, no a la persona que está alzando la voz o exigir una reacción o intentando atraparte en su narrativa. Cuando te desapegas, comunicas una cosa sin necesidad de decirlo: tu caos no puede alcanzarme. Y nada desestabiliza más rápido a una persona que darse cuenta de que sus armas emocionales no funcionan contigo. Fíjate en lo que sucede a continuación. Su voz pierde seguridad, sus acusaciones pierden mordacidad, su presencia pierde la intensidad que tenía al principio. No has discutido, no has igualado su energía, ni siquiera has contraatacado. Simplemente te has negado a ser trasladado. Maquiavelo lo entendió mejor que nadie. La fuerza más poderosa en confrontación no es agresión, pero la absorción. No te tomas nada personalmente, no absorbes nada emocionalmente. Sus palabras te impactan y caen al suelo sin efecto alguno. Este nivel de distanciamiento interior crea una presencia aterradora. Hace que la otra persona se sienta más cohibida, más unstable, más conscientes de su propia falta de compostura, porque la confrontación no se trata de fuerza, se trata de control sobre tu mundo interior, mientras que el suyo se derrumba, y en ese vacío, ese espacio donde sus golpes emocionales no encuentran objetivo, obtienes la ventaja que solo poseen los inquebrantables: claridad. Empiezas a ver la situación no como una batalla, pero como paisaje, un mapa de motivos, inseguridades, patrones y reacciones predecibles. Todo se vuelve más lento, más claro, más fácil de leer. Es entonces cuando atacas, no con ira, no con la fuerza, pero con precisión, una sola línea, una sola verdad, una sola pregunta tranquila. Eso hiere más profundamente que cualquier grito, porque una verdad precisa emana de una mente centrada, destruye mucho más que un arrebato emocional, desmantela las ilusiones, expone las contradicciones, obliga a la otra persona a enfrentarse a su propia inestabilidad, y mientras se esfuerzan por recomponerse, permaneces exactamente como estabas al principio: impertérrito, impassible, inalcanzable. Esto es desapego como poder. Esto es la serenidad como arma. Esta es la ventaja psicológica que Maquiavelo escribió para los gobernantes, pero está dirigido a cualquiera que esté dispuesto a dominarse a sí mismo. Y tú estás a un solo paso de la lección final. Al final de cada confrontación reina el silencio, un silencio más denso que el propio conflicto, un silencio que revela quién ganó realmente. No el hombre que más habló, no el hombre que gritó, no el hombre que impuso su presencia como un martillo. La victoria pertenece a quien abandona el momento, con su centro intacto. Esta es la última lección maquiavélica. El poder no se demuestra durante la confrontación, sino en lo que queda de ti después de eso. Si tus emociones son estables, has ganado. Si tu mente está clara, has ganado. Si tu dignidad permanece intacta, has ganado. Si tu corazón nunca te traicionó, ganaste completamente. La otra persona quizá nunca llegue a comprenderlo del todo. La verdadera maestría se alcanza cuando termina la confrontación, pero sus ecos aún obedecen a tu gravedad. Cuando la otra persona se aleja, pensando más en tu calma que su propio argumento, cuando repasan tu silencio en su mente y se sienten más débiles cada vez que recuerdan lo quieta que te quedaste. Porque las confrontaciones no terminan cuando las voces cesan, finalizan cuando la huella psicológica se asienta, y la huella de un hombre inquebrantable es inolvidable. Maquiavelo lo sabía muy bien, comprendió que el verdadero trono no está construido en el mundo, pero dentro de uno mismo, un lugar intacto por el miedo, imperturbable ante la presión, descontrolado por la emoción. Este trono interior es lo que proteges en cada conflicto, no tu ego, no tu orgullo. No se trata de que tengas razón, solo tu trono, tu soberanía. Mantén la compostura. El hombre que mantiene estos intactos se marcha con un poder que no necesita ser anunciado. Se convierte en alguien a quien los demás dudan en desafiar, no porque los amenace, pero porque ellos no lo pueden perturbar. Ese tipo de presencia cambia la forma en que la gente te habla, cómo discuten contigo, cómo piensan de ti, incluso cómo conspiran contra ti. Te
te conviertes en impredecible, illegible, irrompible, una mente que se niega a ser arrastrada al fango emocional, un espíritu que se mantiene erguido sin importar quién intente derribarlo, una fuerza que no reacciona a la presión, pero define la atmósfera que lo rodea. Esta es la transformación final a la que Maquiavelo hizo alusión, convertirse en un hombre que ya no se enfrenta a la confrontación como participante, sino como observador de la naturaleza humana. Un hombre que permanece tranquilo, incluso mientras otros se derrumban bajo su propio ruido. Un hombre que ve el conflicto, no como un peligro, pero como claridad. Porque una vez que te dominas a ti mismo, ningún oponente es realmente un oponente. Son simplemente espejos, reflejando lo que no pueden vencer en ti. Y lo que no pueden conquistar es el núcleo silencioso e inamovible que construiste pieza por pieza, respiración a respiración, confrontación tras confrontación. Un núcleo que no tiembla, no entra en pánico, no se fractura. Un núcleo que se encuentra en el centro de cada tormenta y susurros: no tiemblo. Esa es la lección, la verdadera corona de Maquiavelo, tuyo para usar a partir de este momento.